Aníos Setivila, haré una oración. Baújata Adonai Eloheinu melech haolam. Abacados, ayúdame a ministrar por medio de tu bendito Bajacodes. Toda Gabaya Shohamashiach. Omen. Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hay videos, audios, apuntes que puede usted así bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto porque los tiempos ya son cortos. Vamos a hablar sobre un tema, vamos a tocar un tema sobre el dolor. Bendito es el Abacados. De hecho, le titulé Todo sobre el dolor. Ahora, quiero empezar la ministración el día de hoy con esta reflexión. Este planeta es un hospital gigantesco. Yo lo pongo así, es un hospital gigantesco porque no hay uno solo de nosotros que no haya padecido algún dolor, sea mínimo o sea muy grave el dolor. Y todo esto es por el pecado que cometió Adán y Eva, y vino la caída del hombre, y entonces la consecuencia es el dolor. Una prueba de ello es: con dolor parirás a tus hijos. Antes entonces, supuestamente al dar a luz la mujer no tendría dolor, pero por el pecado las mujercitas tienen a sus hijitos con mucho dolor, los dolores de parto. Entonces decía yo que este mundo es un hospital gigante, es un hospital gigantesco. Ahora vamos a abarcar muchas cosas, voy a tratar de ir lo más ligerito posible. Este tema está siendo filmado y grabado para que después lo puedan consultar. Generalmente el dolor se da cuando hay una inflamación. La inflamación siempre, nosotros los médicos, todo lo que termina en itis, amigdalitis, nefritis, colitis, etc. Itis quiere decir inflamación. Inflamación del colon, amigdalitis, inflamación de las amígdalas, etc. Y hay 4 características dentro de la inflamación: dolor, calor, rubor y tumor. Dolor, porque hay dolor, de eso voy a explicar ahora. Calor, porque se siente caliente la zona por la vasodilatación, los vasos sanguíneos se dilatan y eso crea calor. Rubor, como se dilatan los vasos sanguíneos, la zona se va a ver roja. Por ejemplo, una pierna inflamada generalmente va a tener, sobre todo si es una infección, se va a tornar de color rojizo. Entonces, si hay dolor, calor, rubor y tumor. Tumor no me refiero a un tumor de cáncer o un tumor benigno, no, sino simplemente la inflamación como tal. Y todo eso crea dolor, es decir, la inflamación como tal es lo que va a provocar el dolor. Ahora, hay dolor agudo. Un dolor agudo es cuando se presenta de repente por la inflamación de algún órgano o de algún tejido del cuerpo. Hay dolor crónico. El dolor crónico, por ejemplo, de la artritis, el dolor crónico del cáncer, una neuropatía diabética, etc. Ahora, quiero que pongan atención en esto, amados Aguín, aquí y allá. Cuando se tiene alguna perturbación psicológica o emocional, se tiene una perturbación emocional, entonces el dolor se exacerba, se aumenta el dolor. Por ejemplo, una mala noticia, la pérdida de un ser querido, si alguien tiene un dolor de riñón, se le va a aumentar el dolor de riñón, porque se liberan varias sustancias dentro del organismo por el estrés que van a aumentar el dolor, o bien la contracción. La depresión también puede aumentar el dolor, y esto es preocupante porque la mayoría de las personas ahora viven con depresión crónica. Decía yo que antes que los antibióticos, uno de los medicamentos que más se prescriben ahora o que más se venden en las farmacias a nivel mundial son los antidepresivos. Entonces, se puede tener una perturbación psicológica o emocional, más bien, puede aumentar el dolor. La depresión aumenta el dolor. O viceversa, que la depresión sea la causa de un dolor crónico. No sé si me doy a entender. Entonces, la depresión aumenta el dolor, o sea, ya hay un dolor y la depresión lo va a aumentar. O la depresión puede ser la causa de un dolor crónico, porque eso también existe, y vamos a hablar del dolor psicológico. Entonces, quiero explicar esto ahora. Hay estímulos sensitivos, no quiero entrar a profundidades porque no es una clase de medicina, pero sí dar una idea clara de lo que es el dolor. Entonces, hay estímulos sensitivos,
productores del dolor. Eso se llaman nociceptivos. Esos están en la piel, en toda la piel de nuestro organismo, que es, por cierto, el órgano más grande de todo el cuerpo. Y también esos nociceptivos, esos receptores del dolor están en las vísceras, por ejemplo, el intestino delgado, el grueso, el páncreas, el hígado, etcétera, etcétera. Entonces, estos nociceptivos, estos receptores activan ciertas neuronas periféricas, o sea, las neuronas son las células nerviosas, y de ahí se van a desencadenar cantidad de enzimas, van a ser liberadas y eso va a provocar el dolor. Ahora, hay unas neuronas que se llaman aferentes primarias y estas se establece la relación por una sinapsis. Es decir, la sinapsis es un espacio entre neurona y neurona. Las neuronas no están unidas físicamente en contacto, sino que hay un espacio y es ahí donde se llevan a cabo cantidad de intercambios enzimáticos. Y de esa manera se transmite el dolor. O sea, el dolor ni siquiera se transmite de cuerpo a cuerpo, o sea, de una neurona a otra físicamente, sino a través de la nada. Fíjense, eso es importante. Pero esa unión de una neurona, vamos a suponer que este vaso sea una neurona y esta botella de agua otra neurona, y hay un espacio, no se tocan las neuronas, no se tocan las células nerviosas una con otra, pero por medio de electricidad, lo que yo explicaba en la fiesta de Shavuot, bendito sea el abacados, y a través de mediadores químicos, entre ellos el magnesio, por ejemplo, va a haber mucha actividad para formar enzimas, la producción de enzimas y demás. Ahora, la transmisión del dolor se va a dar por medio de mediadores químicos. Vuelvo a repetir, ni siquiera hay la unión de una neurona con una neurona. Entonces, las neuronas de segundo nivel o de segundo orden, que le llamamos nosotros en la medicina, están en la médula espinal, lo que tú has conocido como la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Y también hay un órgano en el cerebro que se llama bulbo raquídeo, y esos son los que realmente son receptores del dolor. Estas neuronas del segundo orden forman vías ascendentes y eso es lo que, digamos, van a ser las vías por donde va a ser llevado el dolor hasta el tálamo, por ejemplo, que es un órgano que también está en el cerebro, y se proyectan hacia la corteza somatosensitiva. Eso es, yo toco esta lámpara y me quemo. ¿Y cómo es que llega el dolor hasta mi cerebro para retirar la mano? Recuerden, no están unidas las neuronas, todo es a través de la nada, pero esa nada actúan los mediadores químicos. Ahora, la transmisión del dolor está regulada en el asta dorsal de la médula espinal, es decir, en la parte dorsal, en la parte posterior. Está la médula espinal anterior y posterior, por así decirlo, la parte anterior y posterior, y ahí tienen una especie de astas. Entonces el dolor se va a transmitir a través de las astas posteriores de la médula espinal. Bueno, vamos a ver algunos puntos. El primer punto, los agentes que modifican el dolor, porque hay agentes que modifican el dolor. Una persona tiene dolor, hay que darle un medicamento. Entonces, hay agentes que modifican la percepción del dolor. O sea, el dolor va a ser el mismo. La sensación, digamos, la intensidad de la electricidad, por así decirlo, va a ser la misma. Pero hay medicamentos que van a modificar cómo va a captar el cerebro el dolor. Y esos, por ejemplo, son antiinflamatorios como los AINES. Háblese de ibuprofeno, naproxeno, etcétera. No va a quitar la causa, porque la causa va a seguir. Inclusive, hago la aclaración, la intensidad de la electricidad que lleva el dolor va a seguir. Lo único que va a producir el ibuprofeno, el naproxeno, por ejemplo, es modificar la percepción del dolor. Es decir, que no siente el paciente tanto dolor, pero el chispazo del dolor sigue en la misma intensidad. Esto es algo complicado, pero creo que lo traté de explicar lo más sencillo posible. Entonces, los agentes de primera instancia para recetar son los AINES, los medicamentos antiinflamatorios, como el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, o el naproxeno, el ibuprofeno, vuelvo a repetir. Entonces, esos van a modificar la percepción del dolor, pero el dolor sigue siendo el mismo. Pero ¿cómo se modifica eso?
por los mediadores químicos. Van a actuar aquí, en esta área de los mediadores, donde entre una neurona y otra. Entonces se va a percibir de una manera más tenue ese dolor, pero el chispazo sigue. 2, como punto importante, por interferencia con la transmisión dolorosa, o sea, va a interferir directamente con la transmisión dolorosa. Entonces, una cosa es la modificación de la percepción del dolor y otra es la interferencia con la transmisión dolorosa, y es ahí donde utilizamos nosotros los narcóticos. ¿Cómo es eso? La interferencia del dolor tiene que actuar directamente en la neurona, no va a actuar en el espacio. No sé si para los amados aquí que están de este lado, aquí está una neurona, aquí está otra, hay un espacio, y entonces los AINES van a actuar en este espacio. Pero los narcóticos, es decir, la interferencia del dolor va a actuar directamente sobre las neuronas. Por eso los narcóticos, es muy importante que un buen médico que esté bien consciente, sea capaz, pueda utilizarlos solamente. No los puede utilizar cualquier médico, sobre todo un principiante, es peligroso. Bueno, ahora, tenemos que tener conciencia de qué tenemos que lograr con quitar el dolor. Las metas para quitar el dolor, ¿cuáles son? 1, permitir el sueño. Si el paciente no duerme bien en la noche, no tiene un descanso adecuado, va a amanecer con más dolor todavía. Entonces hay que actuar en la causa, en la inflamación. Por eso voy explicando varias cosas. Entonces tiene que tener un sueño reparador. 2, tiene que reincorporarse al trabajo. Hay dolores muy fuertes como el dolor de riñón o el dolor de vesícula que pueden incapacitar a una persona y no puede ir a trabajar, y si él es el que lleva el sustento a su hogar, tiene que reincorporarse rápido. Es ahí donde nosotros intervenimos como mesiánicos para hacer oración, y entonces vemos los milagros. Bendito Yeshua Mashiach. Ahora, siempre a veces se considera como punto número 3 en las metas, una terapia física. Porque no todo es psicológico, ni todo es espiritual. Recordemos que la consecuencia del pecado es lo que crea el dolor. Por eso inicié con la introducción así. Entonces, a veces un esguince, por ejemplo, un desgarramiento de algún ligamento, bueno, después ponemos una bota de yeso a un paciente para que ese esguince, el ligamento quede bien, etcétera, pero después va a tener una terapia física. Y es ahí donde podemos echar mano de los fisioterapeutas, pero que no estén metidos en cosas raras, esotéricas ni nada más, simplemente médicos que estén bien capacitados. La fisioterapia es muy importante, entonces la terapia física para una rehabilitación. Si alguien se lastimó el hombro o tuvo una fractura de clavícula, después tenga una terapia física con ejercicios. A veces hay ejercicios tan sencillos como, por ejemplo, el decirle a la persona: póngase usted cerca de una pared y va usted a hacer así, como que va caminando usted con sus dedos hasta lo más fuerte, lo más alto, que pueda usted llegar. La mayoría empiezan acá y dicen: me duele, ya hasta ahí llegue, cuando ya están en recuperación, no en la fase aguda. Y al otro día va a llegar más, y al otro día va a llegar más. Esas son cosas de terapia, o ejercicios para la espalda, etcétera. De eso vamos a hablar, si el Eterno lo permite. Ahora, un punto importante es esto: en los dolores de tipo articulaciones, de columna, etcétera, etcétera, disminuir de peso es muy importante, bajar de peso es muy importante, porque si sigue el sobrepeso, la persona no va a lograr un alivio total. Sobre todo si tiene una sacralización de la quinta vértebra lumbar. Eso es muy frecuente, que la quinta vértebra lumbar esté pegada al sacro por golpes que haya llevado de niño o de niña, etcétera, etcétera. Cuando hay una ciática, que es un nervio que va desde la columna hasta la punta del pie, tiene que tener una terapia adecuada, o sea, medicamentos, y después una terapia física, etcétera. Hay personas que pisan chueco, como decimos. Entonces, no quiero utilizar términos médicos para que se entienda más clara esta administración, esta plática. Pisan desviado, entonces con un uso de plantillas van a pisar correctamente y el dolor va a mejorar, porque todo lo que afecte los pies va a afectar el tobillo, la rodilla, la cadera, la columna, y puede llegar hasta acá. Pueden tener dolores de cabeza sin saber que viene del dolor desde los pies, desde un problema de los pies. Entonces lo importante, tan sencillo
como lo hice hoy con varios pacientes en el consultorio, les dije, présteme usted sus zapatos. Entonces yo veo el tacón de las personas, de los zapatos, por atrás, y siempre yo veo de qué lado está más desgastado. Se tiene que gastar parejo o igual. Generalmente si está, se llama pronación, ¿verdad? Entonces ese paciente va a necesitar unas plantillas para enderezar. A veces han estado años con tratamiento médico y no se les quita un dolor de rodilla, un dolor de columna. Se les ponen unas plantillas y hay remedio. Y unas plantillas que cuestan 150 pesos mexicanos y que duran un año. Y entonces es a veces tan risible como poder quitar un dolor tan agudo, tan feo, tan crónico, más bien que agudo, crónico. Han recibido terapia con metamizol, con paracetamol, y son buenos esos medicamentos, yo no digo que no, o hasta morfina han recibido, y el dolor se puede quitar con el uso de unas plantillas. Si pisamos chueco vamos a tener dolor probablemente en todo el cuerpo, porque es el eje principal. Entonces vemos cómo está desviada la rodilla, cómo está desviada la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siempre en cualquier tipo de dolor hay que decirle al paciente, quite usted el alcohol, porque muchas personas recomiendan, pues tómate una copa diaria para el dolor, etcétera. No, eso sí es acostumbrando a que sea alcohólico, o inclusive lo que está muy de moda ahora, utilizar la marihuana. Hay un video en el canal de YouTube Shalom 132 que le titulé marihuana. Ahí explico por qué la marihuana no se debe utilizar en el dolor, entre otras cosas. Es un engaño para hacer a la gente adicta. También está en audio en la página Gozo y Paz, el tema marihuana, o en video en el canal de YouTube Shalom 132. Si a un paciente se le recomienda el alcohol o la marihuana, solamente son paliativos, es decir, van a servir como algo superficial y son fuertemente adictivos. Entonces después, para quitarle el alcohol a una persona o la marihuana, por eso les invito a consultar el tema de marihuana en el canal de YouTube Shalom 132. Hay diversidad de dolores: dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor de espalda, de articulaciones, dolor lumbar, dolor de piernas, dolor de pecho, y cada uno de esos dolores tiene un porqué. El decir, me duele el estómago, puede ser el colon, puede ser el páncreas, puede ser el vaso, puede ser la vesícula, y se tiene que dar con con la causa del dolor. Generalmente la gente llega complicada porque se empieza a tomar analgésicos sin saber que lo que tiene es una apendicitis, y ya cuando nos llegan es porque ya el apéndice ya tronó y hay una peritonitis. Entonces siempre que se tenga un dolor, atenderse médicamente lo más pronto posible, y desde luego nosotros como mesiánicos hacer oración. Eso es lo primero antes de consultar al médico. Un dolor de pierna se puede deber a muchas cosas: una ciática, y el dolor se va a sentir desde la sentadera o desde la nalga, que es el nombre correcto, porque el nervio pasa a través de los glúteos. Un dolor de piernas, volviéndolo, puede ser por una flebitis o unas varices internas, etcétera, etcétera. Entonces no automedicarse es lo principal aquí. Ahora, el dolor de pecho pueden ser muchas cosas, desde algo pulmonar hasta un infarto, y me ha tocado ver personas que tienen un infarto de miocardio, están pálidas, están sudorosas, es un sudor frío que se llama diaforesis, seguro es un infarto, están ansiosos, es un infarto de miocardio, y a esas personas hay que atenderlas rápidamente, no en su casa, eso sí, tienen que ser internadas en emergencias. Ahora, hay varios tipos de dolor, quiero abarcar varias cosas. Hay dolor tipo quemazón, el paciente dice, siento que me quema. ¿Por qué lo siente así? Es un dolor tipo quemazón, como una quemadura, porque ellos han sentido lo que es una quemadura con un cerillo. Tengo un dolor tipo ardor. ¿Cómo es eso? Nosotros generalmente, si hemos tenido o hemos comido mucho picante, podemos tener un dolor en el estómago, en el epigastrio que se llama, en esta zona, y la persona dice, siento ardor. Nosotros le llamamos, bueno, ya en otros términos, agruras, pirosis, etcétera, y puede ser una gastritis o hasta una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. También hay un dolor que se llama punzante, ese es otro tipo de dolor. Las personas pueden tener un dolor de cabeza y el dolor está continuo, pero también puede ser punzante, y eso indica otras cosas. Un dolor también puede ser de compresión. Siento que me están apretando contra la pared, o siento que me están poniendo una prensa y le están apretando, doctor. Un dolor tipo de desgarro.
Hace mucho tiempo yo tuve un problema en una pierna y le dije a un hermano mío en sangre, le dije, ¿sabes qué? Siento mi pierna como si un tigre me hubiera hecho así. Y me dice él, ¿y cómo sabes eso? ¿Cuándo te ha hecho un tigre así? Nunca, no me ha hecho así, pero siento el dolor de desgarro. Entonces hay pacientes que podemos, hasta los mismos médicos podemos decir, siento un dolor tipo desgarro. Hay otro dolor que se parece a una descarga eléctrica, sienten toques los pacientes, pero es un dolor. Entonces, quemazón, ardor punzante de compresión, de desgarro o un tipo de descarga eléctrica. Todo eso no le sirve al paciente, le sirve al médico para dar con el diagnóstico. Ahora, un dolor puede ser localizado, que esté en un punto fijo, o puede ser difuso. Puede ser que se irradie a otra parte, puede ser que la causa esté aquí y el efecto del dolor se sienta en otro lado. Entonces un dolor puede ser localizado, pero puede ser también difuso. Es decir, decimos el dolor se está irradiando, es decir, se está extendiendo a otras partes. Ahora, hay otras formas también de estudiar el dolor. El dolor lo estudiamos por su duración. ¿Es corto, es largo o es crónico? Le preguntamos al paciente, ¿este dolor es corto? O sea, cuando le viene el dolor, ¿cuánto le dura? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y nosotros les hacemos, bueno, al menos yo les hago una pregunta, ¿cuánto te duele del 0 al 10? Y ellos saben calificar, me duele en 9, es un dolor grave, me duele en 8, me duele en 3, es un dolor más o menos soportable. Entonces un dolor corto, largo o crónico, y hay pacientes que tienen dolor crónico. El paciente que tiene dolor crónico tiene que atenderse, porque si no, ya volvemos a lo que yo dije anteriormente, puede dormir mal, eso lo va a ir desgastando, etcétera, etcétera, va a crearle más estrés, puede aumentarle hasta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y demás. La frecuencia del dolor es otra cosa. Si es continuo el dolor o no lo es, eso es otra cosa que preguntamos. Si es continuo o no, y tú me vas a decir, bueno, Roe, ¿a mí para qué me sirve esta plática? Vas a ver que sí te va a servir, para mucho, para mucho. No para diagnosticar como un médico, pero sí para darte cuenta de muchas cosas. Puede haber causas o factores, yo diría más bien que causas, puede haber factores que agravan el dolor. Por ejemplo, el frío, el calor, la humedad. La persona va al frío y le va a aumentar más el dolor. Por ejemplo, los pacientes que han tenido una fractura de algún hueso, en la época de invierno les empieza a doler. Y eso se debe a una vasoconstricción, no tanto a una vasodilatación. O sea, se contraen los vasos sanguíneos que están irrigando esa zona que fue fracturada, y entonces empieza el dolor. Entonces hay factores que desencadenan más dolor, frío, calor o humedad. Hay personas que con la humedad se les aumenta más el dolor, o bien con el calor. Lo que yo veo muy frecuente, y estoy seguro que todos los médicos lo vemos, pues, pero voy a hablar de la experiencia personal, es el dolor reflejo. El dolor reflejo es que la persona llega con un dolor en la espalda, en el área de la escápula, lo que la gente llama paleta, se llama el hueso omóplato. Y entonces llegan y dicen, me duele la espalda, y la causa no es la espalda, sino es la vesícula, porque se irradia hacia atrás. Entonces el paciente, generalmente son pacientes, la enfermedad de la vesícula da más a las mujeres que a los varones, pero también a los varones les da, pero el porcentaje es bastante alto. Ha variado en estos últimos años, pero estamos hablando de 10 mujeres por un hombre. O sea, es más en las mujeres. Entonces las mujeres llegan con un dolor de espalda, pero no es el dolor porque tengan algo en la espalda. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque yo lo que he visto es esto. A don Panchito, por ejemplo, le dio un dolor de espalda y le receté una medicina porque tenía un problema en algún nervio, una pellizcadura o bien una hernia discal, etcétera, etcétera, una hernia de disco intervertebral. Y a su primo de don Panchito, que se llama Juanito, tiene un problema de, no sé, voy a poner un ejemplo, una pleuritis, una enfermedad del pulmón. Y entonces don Panchito le dice, ¿dónde te duele? Aquí, a mí me dio un dolor igual. Tómate esta medicina, me la recomendó el doctor, para eso te vas a aliviar. No se va a aliviar porque tiene otra cosa. Entonces es ahí el dolor, o sea, si le da un analgésico, bueno, se le va a calmar el dolor, pero la causa es otra. Entonces es ahí donde nosotros, vamos a suponer que yo no fuera médico, tenemos que tener mucho cuidado
para decir, si yo tengo un dolor, hay que atenderse, hermanos, hay que atenderse, amada Sagayot, hay que buscar ayuda, porque lo que yo explicaba, si un dolor puede ser por lodo biliar, la bilis se convierte en lodo, o en litos, que son cálculos, litos, quiere decir piedra, o bien un piocolecisto, una infección de la vesícula, entonces va a crear un dolor muy fuerte en la zona posterior de la espalda, en la zona de la espalda. Ahora, hay un dolor que le llamamos fantasma, ese es un dolor por amputación. En breve voy a dar varios conceptos sobre el dolor fantasma, eso es generalmente las personas que han sido amputadas. Entonces, un dolor de todo lo que hemos platicado hasta ahora, crea, uno, palidez, la persona se va a poner pálida, va a tener sudoración fría, se llama diaforesis, puede estar llorando de tanto dolor. Generalmente un paciente con un dolor agudo o crónico va a tener ansiedad, va a tener angustia, va a tener una intranquilidad, se va a aumentar su frecuencia respiratoria, su presión arterial y también la frecuencia cardíaca, que es una taquicardia. Por eso es tan importante tratar el dolor y desde luego su causa, porque estamos hablando del dolor, pero no de las causas. Por ejemplo, un dolor muy común en los diabéticos, y hay un tema sobre la diabetes en el canal de YouTube Shalom 132, y cuando hablé de levadura de cerveza, que también está en el canal de YouTube Shalom 132 en video, y en la página gozoypaz.mx en audio, tanto el tema de la diabetes como el tema de la levadura de cerveza, hablé sobre el cromo para bajar los niveles de glucosa en sangre, y eso es lo que tiene la levadura de cerveza. Entonces, bueno, volviendo a los diabéticos, el paciente diabético, vamos a suponer que esto sea un nervio, y yo lo comparo con un cable de luz. Tiene que tener el cable y después hule a las afueras del cable como tal, de metal. Es algo que lo está aislando. Así son nuestros nervios, tienen una capa de mielina. Entonces en los diabéticos ocurre que es como si agarramos una navaja y estuviéramos pelando el nervio, ¿verdad? Y queda el nervio totalmente a expensas del medio ambiente, o sea, aunque esté interno, digamos. Y eso crea una neuropatía, se llama neuropatía diabética. El paciente llega con unos dolores terribles. Y es ahí cuando el paciente puede decir, doctor, siento como quemazón, o siento como humedad, o siento como toques eléctricos. Por eso quise explicar lo anterior. Y entonces decimos, ¿es usted diabético? Sí. ¿Desde hace cuántos años? Sí. ¿Se ha controlado su glucosa? Sí o no, etcétera, etcétera. ¿Qué medicina toma? Etcétera, etcétera. Recuerden lo de la insulina, ya platicamos sobre eso también en temas médicos, está en el tema de la diabetes mellitus. Entonces es como si a un cable le quitáramos el hule y queda expuesto el metal. Ahí va a haber una hipersensibilidad, el paciente va a tener una hipersensibilidad, todo el cuerpo le va a doler. ¿Qué se necesita para eso? Complejo B, vitamina B1, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, es la cianocobalamina, lo vamos a dejar así. Ahora, hay un dolor que cuando los pacientes llegan al consultorio de cualquier médico, llegan gritando, es el dolor de trigémino. Nosotros tenemos un nervio acá, se llama trigémino, porque desde 3, la parte de arriba es para mover las cejas, la parte media es para mover el maxilar, el labio, y la parte inferior es para mover el maxilar, poder masticar. Cuando ese nervio se inflama, cuidado, duele horrible, perdónenme la expresión, duele mucho, mucho. Todos los pacientes dicen, ni hay que decirles, calificas el dolor de 0 a 10, va a decir a 20, 30, 40, 50, dolor, no lo aguanto. Entonces hay que inyectar a los pacientes intravenosa, una inyección intravenosa. Un dolor de muelas, la mayoría de los hermanos o de las personas han tenido dolores de muelas porque esos son nervios muy sensibles, y ese tipo de dolores se trata de una manera diferente. Sí se dan analgésicos, pero se da mucho complejo B. En los diabéticos que tienen neuropatía diabética, está lógico, está indicado el complejo B, etcétera. Hay que tener cuidado porque hay limpio y no hay limpio, kosher y no kosher, etcétera. Hay complejos B que no son muy limpios, que digamos. Ahora, voy a hablar de algo que es muy importante, no lo quiero dejar pasar por algo. Atención, voy a hablar del dolor fantasma. ¿Qué es el dolor fantasma? Porque un fantasma no existe.
Sabemos nosotros como mesiánicos que son demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, pero ¿qué es un dolor fantasma? En sí es la expresión de la persistencia, del concepto que tiene una persona de que todavía tiene la extremidad. Es la percepción de la persona de su imagen corporal, porque así se ha visto desde que ha nacido. Entonces, después de perder una pierna, una mano, un brazo, etcétera, viene ese tipo de dolor. Entonces, después de perder una parte de su cuerpo, y repito, el pie, la pierna, una mano, un brazo, etcétera, el dolor fantasma se da por el deseo de tener el miembro perdido, porque ya no hay nervios ahí. Es el deseo de tener el miembro perdido. Ahora, ¿por qué estoy explicando en esta hermosa Kehilá con los amados Sahim y allá también? Porque hemos tenido hermanos que cuando vinieron a los pies de Yahshua Mashiach ya tenían una diabetes complicada y perdieron una pierna, etcétera, etcétera. O bien, voy a hablar de otras cosas, como es la pérdida de miembros en los terremotos y demás, cosas que son poco agradables hablar, pero hay que hablarlas. Entonces el paciente tiene el deseo de tener el miembro perdido, dice, me duele, pero ya no lo tiene, ya no tiene la mano, ya no tiene el brazo, ya no tiene la pierna. Entonces el concepto de que él se está viendo todavía como cuando nació o desde que nació. Entonces se presenta el dolor fantasma, se presenta como si toda la extremidad estuviera presente. Aunque haya perdido, se le haya tenido que amputar hasta arriba de la rodilla, él siente hasta el último dedo. Y tiene dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor es como hormigueo. Vean, hay otro tipo de dolor, como hormigueo. 2, siente el dolor como piquete de alfileres. 3, siente el dolor como quemadura, que ese ya lo mencioné, como quemazón. Y 4, es el dolor con comezón. Y no hay pierna ya, no hay pie. Repito, como hormigueo, piquete de alfileres, quemaduras y dolor con comezón. Y todo en la mente, ¿se dan cuenta? Pero en este tipo de pacientes son más molestos que intensos. O sea, es más molesto este tipo, entre comillas, de dolor que intenso. O sea, no llega el paciente porque le esté doliendo, sino porque es molesto el hormigueo, los piquetes de alfileres, la comezón o el dolor con comezón. Ya no existe el miembro, ya no existe la pierna, ya no existe la mano. Ahora, hay un dolor, es que nuestro cuerpo es más que maravilloso porque lo creó el Eterno. Bendito es el nombre de Yahweh. Hay un dolor activado al orinar después de perder una pierna. O sea, el paciente va a miccionar y se activa el dolor fantasma. Es algo increíble. ¿Cómo explicar esto? Si ya no hay neuronas, ya no hay pierna, ya no hay neurones, ya no, pues lógico, no va a haber un espacio aquí, eso ya no existe, pero se da el dolor. Ahora, hay personas que se les ha tenido que hacer una mastectomía por un cáncer de mama y tienen dolor fantasma, sienten la mama todavía y ya no la tienen, y son igual, dolor con hormigueo, piquete de alfileres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estudiar este tipo de pacientes? Lo que yo he visto en la práctica es que este tipo de pacientes que presentan el dolor fantasma con todas las características que acabo yo de definir, son personas que tienen trastornos de la personalidad. Se da más en ese tipo de personas que tienen trastornos de la personalidad. O sea, antes del accidente, antes del cáncer, ya traían una depresión crónica, o traían problemas de trastorno bipolar, o eran muy enojones, o muy biliosos, como llama la gente, etcétera, etcétera. Y entonces, este tipo de pacientes con trastornos de la personalidad va a dar más el dolor fantasma que en otras personas. Posguerra, me ha tocado ver eso, porque algunos mexicanos fueron a Estados Unidos, se enrolaron en el ejército de Estados Unidos, fueron a la guerra del Golfo Pérsico, y entonces perdieron alguna pierna o alguna mano, etcétera. Después les volvieron al país, vinieron a Tehuacán, o eran de acá de Tehuacán y me tocó atenderlos, etcétera. El dolor post-terremotos, el dolor fantasma, porque generalmente en el terremoto de 1985 lo que se tuvo que hacer en el Distrito Federal era amputar las piernas y los brazos de muchísimos miles de personas, porque estaban presionados entre el concreto, y si eso se dejaba, si se dejaba al paciente, si se trataba de sacar, se iba a desgarrar, o bien la gangrena podía iniciarse rápido y perder la vida. Entonces el terremoto de 1985 fue algo más que espantoso,
Que el Eterno tenga rajem por todo lo que ha de venir en la gran tribulación. Por accidentes, yo atendí en la área de urgencias durante varios años, cantidad de gente que perdía una oreja, llegaban con la oreja en la mano, doctor, por favor, péguemela, etcétera, dedos amputados en los carpinteros, etcétera, y tener ese tipo de dolores fantasma. Ahora, ¿por qué se aumenta más o por qué se presenta el dolor el fantasma? Ya dije yo que se presenta más en las personas que tienen trastornos de la personalidad, por múltiples causas, digamos, o trastornos psicológicos, veamos así. Pero se aumenta más por pensar en el rechazo que van a tener, que van a sufrir de la gente para ellos mismos. O sea, están pensando, me van a rechazar por no tener una pierna, por no tener una oreja, me van a rechazar por no tener mi mano, etcétera, etcétera. Entonces, eso aumenta el dolor fantasma. Y entonces se vuelve hostil la persona, no tanto las personas que lo rodean, sino ella misma se vuelve hostil. Y entonces va a tener más dolor fantasma. La amputación, por ejemplo, volviendo a lo del terremoto del 85, era para salvar la vida, porque repito, si pasaban las horas, venía una gangrena y entonces empieza una sepsis, que es una infección generalizada en la sangre, una septicemia, y entonces la persona podía morir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de pacientes en el dolor fantasma? Las personas que han perdido una extremidad. El paciente trata de llevar la pena, o sea, el duelo, el luto por su miembro perdido, por su extremidad perdida. Eso nosotros, los que estamos completos, no lo podemos entender. Pero al platicar con muchos pacientes que han perdido una oreja, hasta un ojo, una pierna, o que han tenido que tener cirugías bastante agresivas por un cáncer maxilofacial, etcétera, etcétera. Entonces, la persona quiere llevar la pena, el luto, quiere como guardar luto, el duelo por la pérdida de su extremidad. Entonces va a aumentar eso más el dolor, el llevar la pena aumenta más el dolor. Y sobre todo recuerden, si se tienen trastornos de la personalidad u otro tipo como el rechazo, que ya lo expliqué. Ahora, el paciente que ha perdido una pierna, un brazo, etcétera, quiere y él exige que se trate con respeto la parte perdida de su cuerpo, que se entierre como si fuera a enterrarse todo su cuerpo. Eso es lo que piensan, platicando con muchos pacientes, eso es lo que piensan. Entonces ellos quieren, bueno, la pierna hay que enterrarla, etcétera, se da aviso al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Siempre nosotros como médicos, hubo una buena temporada que yo hacía todo eso, ahora pues ya me dedico a otras cosas de la medicina, pero aquí me llegó un paciente que fue arrollado por el tren y necesita una amputación, por favor vengan. Entonces tenía que llegar la autoridad competente y dar fe que se iba a amputar. Nunca hice una amputación, sino primero había llegado la autoridad, porque si no, entonces podía haber problemas después. ¿Cómo se le explica a un paciente que está anestesiado o que está borracho, por ejemplo, que está ebrio? Porque yo vi muchos casos de esos, las personas se quedaban dormidas en las vías. En la madrugada pasaba el tren y cuando amanecía, es que el tren lo que hace, las ruedas del tren lo que hacen es un torniquete, entonces la persona no se desangra. No hay una sola persona que se desangre si realmente agarra el tren como tal, el ferrocarril, si se agarra la pierna, no se desangran, amanecen ahí. Y entonces ya después los vecinos veían, pero aquí hay una persona, miren cómo está su pierna. Y entonces ya se mandaba la ambulancia, llegaba la ambulancia, etcétera. Y tenía que tratar eso con mucho cuidado, porque estaba hecho el torniquete de una manera natural por la rueda del tren. Entonces no se desangran ese tipo de pacientes, siempre llegaban con ese tipo de torniquete. Entonces dice la Taná que el espíritu vuelve a Elohim, el alma es la que salva o se condena, y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces el paciente, aunque no conozca de la Torah, él quiere que se trate con respeto la parte que perdió y quiere que se entierre como si se enterrara todo su cuerpo. Voy a hablar de otras cosas. La migraña es un dolor intenso, eso ya está explicado en la página gozoypaz.mx, y ese dolor, lo expliqué, tiene su causa netamente espiritual. Se dilatan las venas extracraneanas
pero hay una causa muy fuerte espiritual porque ven un aura, etcétera, etcétera, pierden la visión momentánea de un ojo, etcétera. Todo eso ya está explicado en la página gozoypaz.mx. Búsquenlo, migraña, o bien en el canal de YouTube Shalom 132, migraña. Ahora, hay varios tipos de dolor todavía. El dolor psicógeno, por ejemplo. El dolor no acompañado de signos de padecimiento físico, o sea, el dolor donde no hay un signo físico que explique por qué tiene dolor, pero sí se evidencia siempre la alteración psicológica de la persona. Entonces, hay un dolor, pero no está acompañado de una inflamación, de algo que se explique. Hay una alteración psicológica ahí. Ahora, la localización de la molestia dolorosa no sigue la distribución de los nervios, o sea, no sigue la distribución de la inervación, decimos en medicina. Entonces recuerden, puede ser un dolor localizado o un dolor reflejo. ¿Por qué? Porque los nervios de la vesícula van para atrás también. Pero en el caso de un dolor psicógeno, el dolor no va acompañado de signos de un padecimiento físico, 1, y 2, no siguen, hay alteración psicológica, y 3, diría yo aquí, entonces no siguen la inervación, o sea, no hay, no tenía por qué dolerle aquí y aquí, o sea, no hay nada, no hay físicamente nada que explique por qué el dolor. Por ejemplo, la pérdida de algo propio, inclusive cuando se pierde un familiar, es un dolor muy especial. Si tú has experimentado lo que es perder al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo o un hijo, pues es un dolor bastante fuerte el perder al papá, a la mamá, etcétera. Es un dolor bastante fuerte, es un dolor que no se puede explicar, es un dolor del alma. Pero cuando hay una alteración psicológica, las personas llegan, es muy común que lleguen. En todos estos días he estado viendo muchos pacientes que llegan, y los trato a todos con mucho respeto porque hay que tratar así a todos los pacientes. Me dicen, doctor, desde que murió mi mamá tengo este dolor. Le mando a hacer cantidad de estudios, no sale nada. Pero puede haber una alteración psicológica, o bien que se encuentre algo acompañado, pero estoy hablando de un dolor psicógeno neto, de un dolor psicógeno, no psicológico, sino psicógeno neto. Entonces, siempre la pérdida de un familiar, por ejemplo, la pérdida de algo muy valioso para él, puede desencadenar un dolor, pero es un dolor psicógeno, no hay una causa física. En la depresión, de la cual ya hablé, y está la depresión en el canal Quejilá Gozo y Paz, en el canal de YouTube Quejilá Gozo y Paz, y está en la página gozoypaz.mx, el tema de la depresión. Entonces, este dolor psicógeno se presenta mucho más. Y por más estudios de análisis, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y demás, todo lo más nuevo que hay en medicina, no sale nada, es un dolor psicógeno. Puede ser que sea para lograr la atención de los familiares cercanos, eso es lo que yo siempre he visto. Entonces puede ser para atraer la atención de los familiares, que digan, pobrecito, ¿qué te pasa?, etcétera, como falta de amor. O puede ser el chantaje también, como chantaje de la madre hacia los hijos. Tengo este dolor desde que murió tu papá, y ciertamente es un dolor muy fuerte si se muere el marido. Pero puede ser a veces utilizado como chantaje, porque recuerden que estamos hablando de dolor psicógeno, no de un dolor físico real, que haya algo real. O puede ser por obtener una gratificación el dolor, es decir, la persona hace algo para obtener una gratificación. Esto que voy a mencionar a continuación es tan importante, yo lo veo, si no todos los días, muy frecuente. El dolor por envidias entre los hermanos. No me refiero entre los hermanos mesiánicos, está el papá, la mamá y 3 hijos. Me refiero a eso, una familia. Entonces, el dolor por envidias entre los hijos, por ejemplo, hay un hijo favorito, que no debe de ser. Todos los hijos se tienen que querer igual, se tienen que amar igual. Entonces, vamos a suponer que este hermano tiene envidia de y este hermano tiene envidia de repito, y inventa un chisme de él. Mamá, yo vi a mi hermano porque le tiene envidia, porque él es el hijo favorito. Ahí es donde tenemos que tener cuidado los papás. Y entonces yo lo vi ver algo malo en internet, un ejemplo. Y el papá viene y le da una paliza, sin saber, sin investigar si realmente vio algo malo. Entonces este hijo, el que envidia, va a tener un dolor psicógeno.
y es un dolor por envidia. Eso lo veo frecuentísimo. Entonces, a ver, ¿cómo se mueve aquí esto? Porque estamos hablando ya de psicología, pero recuerden que nosotros nos basamos en la bendita Torah. Él tiene que sentir una molestia, o sea, como después se siente culpable de que le hayan dado una golpiza a su hermano y de algo que no existía o que no fue. Entonces él tiene que tener una molestia. Él tiene que tener una molestia porque vio el castigo que recibió el inocente de su hermano, y eso se llama dolor psicógeno. Es para suavizar su culpa, pero eso también lo veo mucho en los adultos. Eso lo veo mucho en los adultos. Entonces él debe de sufrir alguna molestia como para atenuar su culpa. No sé si me estoy dando a entender. Para atenuar su culpa, entonces dice, yo voy a tener un dolor. Y no es que lo invente, que diga, pues va a doler la mano. No, le viene el dolor. ¿No será ahí entonces? Pues hablo como mesiánico y con la autoridad que el Eterno nos ha dado como sus hijos, como sus siervos. Los sheidim se aprovechan en ese momento, los demonios se aprovechan. Entonces nunca utilices tus dolores, aunque te esté doliendo algo muy fuerte, nunca utilices, por su culpa me duele la vesícula, por su culpa me duele la cabeza, por su culpa nunca hacer eso, porque entonces los demonios entran en juego, y aquí es donde entra entonces la bendita Torah. Ahora, hay otros tipos de dolores, por ejemplo el deseo de afecto o el deseo de aceptación. El deseo de ser aceptado, entonces entra dentro del chantaje. Yo deseo ser aceptado, entonces la persona dice, me voy a inventar un dolor, pero no es que se lo invente, le viene. Y es ahí donde se mueve el área espiritual. Ahora, el peligro de esto es que se puede volver masoquista, y entonces puede disfrutar la persona con el dolor, y después puede hacer disfrutar a las personas con el dolor. De ahí nacen los asesinos. Entonces ya después ya lo hacen con sangre fría, ya no les duele nada. Entonces es el deseo de afecto. Una persona no es agraciada ni en su físico, ni en su alma, ni en su carácter, ni en nada. Y entonces todo mundo le huye. Entonces ese deseo de afecto que no puede tenerlo, va a caer sin duda alguna en el masoquismo. Entonces él quiere tener algo para decir, bueno, quiero atraer la atención de mis compañeros, de mis compañeras, de los hermanos mesiánicos, por ejemplo. Por eso aquí hemos visto de todo, y se va viendo en la Keilah local y mundial de todo, y se les va diciendo, no, eso está mal, eso no hay que hacerlo. Cuando la persona tiene cierta madurez espiritual lo va a captar. La mayoría desgraciadamente no lo capta, y entonces cuando hacen sus berrinches y se van de la congregación y hacen cosas de esas, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Ahora, dicen ellos tener un dolor, y realmente lo tienen a veces, sí, pero es un dolor queriéndolo cambiar por afecto, por la aceptación deseada, es decir, por ser aceptados. Pero nunca van a ser, en la realidad nunca van a ser aceptados. Él desea algo, pero esos deseos le van a ser negados en la realidad. Nunca va a obtener, mientras no cambie la persona y sea realmente kadosh, agradable, etcétera, etcétera. Eso se ve, en medicina se ve muchísimo. No solamente en los hospitales, sino cuando voy a alguna consulta a domicilio, en el consultorio, cómo chantajean los familiares unos contra otros por un dolor. Nunca hay que hacer eso. Eso es para gente que no conoce del Eterno. En sí, la gente así que chantajea con el dolor no es gente buena. Inclusive yo diría, es gente molesta. Ahora, quiero que abramos nuestra Tanaj, porque quiero llevarlos a ver algunas citas podemos poner como un subtítulo, nos da tiempo, dolor en la Tanaj. Vamos a ver entonces en Apocalipsis 21, se dan cuenta, por eso hay clínicas especializadas en el dolor. Apocalipsis 21, verso 4, el dolor se halla en toda la Tanaj, desde Bereshit. Yo mencioné en el inicio de la conversación, parirás a tus hijos con dolor. Ahí nació, por el pecado. En Apocalipsis 21, verso 4 dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito es el Abacados, que esto terminará algún día.
En Apocalipsis 16, vamos para allá, 16 verso 11, y esto es de los impíos, este dolor es de los impíos. En Apocalipsis 16 verso 11 dice: y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Recuerden que la marca de la bestia se va a ulcerar y va a ser un cáncer, y no se arrepintieron de sus obras. Pero el dolor aquí entonces entra entre los Kadoshim y los impíos. Y cuando veamos el libro de Coelet vamos a ver por qué el justo sufre y a veces el que es malo prospera. Lo vamos a entender mejor. Ahí mismo en Apocalipsis 16 verso 10 dice: y el quinto ángel, es 16:10, el quinto malach derramó su copa sobre el trono de la bestia. Yahshua Mashiach le reprenda, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Eso es para los impíos. Ahora, vamos a ir por favor al libro de Job, en el capítulo 6, vamos para allá, en el libro de Job. El libro de Job es, lo que está ministrado es poco, amados. Alguien está en el canal de YouTube, Shalom 132, es mucho más profundo. El capítulo Job, el capítulo 6 y en el verso 10, dice así: sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Kadosh. Entonces sabemos quién fue Job, etcétera. Si tú quieres aprender más del libro de Job, ve el canal de YouTube Shalom 132, pones Job y te aparece todo el libro de Job. Ahora vamos ahí al 33, a Job 33, amados Sahim. En Job 33, en el verso 19, en Job 33, verso 19 dice lo siguiente: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Entonces, a veces hay castigos, hay pruebas, esa es otra cosa para los Kadoshim, y desde luego ya el Eterno quitará todo tipo de dolor. Ahora, en Bereshit, desde el principio, en Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 16, está aquí prácticamente el primer dolor. En el 3:16 de Bereshit dice: la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñará de ti. Pero aquí está hablando del dolor, es lo que nos interesa, el dolor en el parto como tal. Ahora, hay un dolor del alma, eso es muy diferente. Yo quise titularle todo sobre el dolor, y a veces en una hora es muy difícil hablar todo sobre el dolor. Pero vamos a Proverbios 17, Proverbios 17, en el verso 25. Y esto, aunque no dice exactamente la palabra dolor, se entiende bien que se refiere al dolor del alma. Dice Proverbios 17, 25: el hijo necio es pesadumbre, o sea, dolor de su padre, y amargura, dolor a la que lo dio a luz. Ahora, vamos a volver a Bereshit, perdónenme. Vamos a Bereshit 35, en el verso 18. Y nosotros sabemos que cuando nació Benjamín, hubo un gran dolor. Y entonces en Bereshit 35, verso 18, el dolor de perder un ser querido, ya lo vemos. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es hijo de mi tristeza, el primer nombre, pero el de la diestra, el de la mano derecha, pues, el segundo nombre, Benjamín, Yamina, derecha. Entonces aquí vemos un dolor del alma. Ahora, Yahshua nos liberó del dolor. Ahora, ¿cómo es eso si seguimos teniendo cólicos a veces y dolores de cabeza, etcétera? Sí, pero se refiere la Tanaj a que nos libera del dolor, uno, del dolor de la muerte, o sea, de la muerte eterna. Y dos, si hay un dolor y tú oras en el nombre de Yahshua Mashiach, se va el dolor físico como tal. Sí, claro que sí, bendito es el Abacados. Hemos tenido muchísimas experiencias, todos, no nada más yo, todos aquí y allá, y orando tú unos por otros, se han ido los dolores de los hermanos, porque a veces el enemigo oprime. Entonces vamos a Lucas 13, verso 16, en Lucas 13, verso 16. Esta mujercita que tenía encorvada la columna, que ya vimos que es representativa de Israel,
pues realmente, ¿cómo no iba a tener dolor si estaba toda encorvada? Dice 13:16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de Shabbat. Aleluya. Ahora, hay un dolor por la unción, pero aquí tenemos que tener cuidado y no caer en delirios mesiánicos o proféticos, etcétera. Si tú fuiste llamado y apartado para el Eterno, tienes dolor, demos honra al Eterno nada más, y probablemente, yo no lo niego, que puede ser un dolor por la unción. En 2 de Corintios, vamos para allá, en 2 de Corintios capítulo 12, y en el verso 7, entonces Rab Shaul, que has conocido como Pablo, tú que eres nuevecito, Rab Shaul, el Eterno le puso un aguijón. Dice así, 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no cayera en orgullo Pablo, Shaul, porque había sido lleno del Ruaj HaKodesh, me fue dado un aguijón en mi carne. No está hablando de pecado, está hablando de que tenía una aflicción, y ya vimos que muy probablemente fue la vista, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Cuando la persona es ungida puede caer en ese error, se siente muy usado, se siente, etcétera, y entonces puede caer en un delirio, y cuidado, no hay que hacer. Ahora, vamos a Hechos en el capítulo 12, perdón que los lleve muy rapidito, después lo pueden consultar, Hechos 12, verso 23. Y aquí vimos cómo Herodes muere, aquí está hablando de los malos, o sea, de los perversos. En Hechos 12, verso 23, dice, y al momento un malaj del Adón le hirió, entonces eso lo causó dolor, por cuanto no dio el kabod, la gloria a Elohim, y expiró comido de gusanos. El dolor de los impíos. Ahora vamos a Lucas 23, y vamos a ver el verso 13. Perdón, el verso 33, Lucas 23, verso 33, y este es el máximo dolor, el dolor que sufrió Yahshua HaMashiach por tu salvación y por mi salvación. Entonces, alguien que tiene cordura, alguien que tiene inteligencia, alguien que tiene materia gris, de loco peca. Pero vean cómo está el mundo, amados preciosos. En Lucas 23, verso 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, le colgaron del madero allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y tú sabes ya la historia Kadosh, bendito es el Abba Kadosh. Ahora vamos a los salmos. En el Salmo 32 hay cantidad de citas sobre el dolor. Este es un tema muy extenso en la Tanar, y médicamente pues no tanto, pero sí es muy extenso también. Salmo 32, y vemos en el verso 3, y esto lo explicaba como un dolor tipo artritis del rey David, porque él no había confesado su pecado. En el Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y entonces dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad en verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y después vemos cómo el rey David es sanado. Vean, bendito sea. ¿Habrá tomado metamisol, ibuprofeno, naproxeno? No, ¿verdad? Solamente el perdón de Elohim, la bendición, la mano poderosa del Todopoderoso. Ahora vamos a Mateo en el capítulo 8. Tomemos en cuenta todo lo que les platiqué, y si tú eres de los que chantajeas a las personas con tu dolor, ten cuidado, porque entonces no estás viviendo realmente en santidad, estás utilizando la hechicería. Eso es para manipular los sentimientos de los demás. Mateo 8, verso 12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es dolor, no tiene otra explicación más que dolor. Ahora volvemos a Lucas 13, en el verso 28, bendito es tu nombre, Abba Todopoderoso, nadie como Él, bendito es Yahshua Mashiach. Lucas 13, verso 28. Y vemos nuevamente la cita, pero ampliada. Dice en Lucas 13, 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el Malkut Hashamaim, y vosotros estáis excluidos. Un dolor por siempre. Ahora, vamos a Gálatas, y a veces se tiene dolor por las almas. Los que nos dedicamos a ministrar
A veces sentimos mucho dolor porque las almas no entienden lo que es la grandiosidad de la bendita Torá. En Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 19, en Gálatas 4, verso 19, y es algo que ya expliqué, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach Yahshua sea formado en vosotros. Y en Filipenses 3, verso 18, Filipenses 3, verso 18, y Rab Shaul, que has conocido como Pablo, Shaul, cuando lloraba, una persona cuando llora tiene dolor en su alma, y ese es otro tipo de dolor, no es un dolor psicógeno. Dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz o del madero de Yahshua Mashiach. Ahora, todo dolor tiene un propósito. O sea, ya hemos aprendido aquí en esta congregación que no hay que preguntarle el por qué, sino para qué. ¿Para qué me da este dolor? Para glorificar el nombre del Eterno, para que yo sepa valorar más la salud que tengo, porque si no se sufre, no se valora la salud. Si no pasamos tribulaciones, no valoramos lo que el Eterno nos da. Y entonces, a veces, aunque se tenga para comer y para beber, ¿cuántas veces por alguna enfermedad has estado en ayuno? ¿Cuántos hermanos no han sido operados aquí o allá también? Y teniendo buenas posibilidades, teniendo para buen pan y para buen vino y para buen todo, han tenido que estar en ayuno con una sonda en la nariz por días, porque se tuvieron algo, se les reventó un intestino, etcétera, teniendo todo para comer y ayunar. El Eterno tiene un propósito. Ahora, algo del propósito es que nosotros experimentamos la compasión de Elohim con el dolor, porque Él sufrió, ya lo vimos en Lucas 13:33, entonces 23:33. Entonces, si no tuviéramos nunca ningún dolor, no entenderíamos la compasión que tuvo el Eterno por nosotros. Yo llego a esa conclusión. Espero que tú igual, porque si no tuviéramos ningún dolor, no comprenderíamos la compasión que Elohim tuvo con nosotros. Y Él es Yahshua. Él tuvo que sufrir por tus pecados, por mis pecados, por pagar las transgresiones, nuestras transgresiones de la Torá. Y entonces, si nosotros soportamos el dolor, lógico, yo no estoy diciendo que no se vea un médico, un dolor físico, etcétera, hay que atenderlo. Si no, no crecemos espiritualmente, amados Sahim. Y entonces no se crece espiritualmente porque no se entiende la compasión que Elohim tuvo por nosotros. Cuando tú has tenido un dolor de vesícula, un dolor de riñón, un dolor de intestinos, te han operado del apéndice, has tenido algún tipo de dolor, te fracturaste una pierna, etcétera, etcétera. Para los que ya somos mesiánicos, entendemos la compasión que Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, tuvo por nosotros. Y entonces así crecemos espiritualmente. Por lo tanto, no nos quejamos, no chantajeamos con nuestro dolor, no decimos por tu culpa estoy así, por esto y por esto y por esto, y para ganar ventaja, y lo de la envidia. ¿Se acuerdan que expliqué tantas cosas que se pueden aprender? Vamos a Lucas 8. Bendito es el Abacados. Lucas 8, en el verso 40. Si tienen Lucas 8, verso 40, cuando volvió Yahshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces viene un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yahshua, le rogaba, porque tenía un dolor en el alma, que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud se le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre estaba sufriendo desde hace 12 años, recuerden que representa a Israel, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y tú ya conoces la historia, toma de los Ipsi de Yahshua Mashiach y es sanada. Bendito es el Abacados. Entonces, tenía un propósito, dar a entender. Aquí en la Tanakh tiene más profundidad. Representa las 12 casas de Israel impuras, porque eso estaba la mujer impura, porque todo el tiempo estaba sangrando. Ahora, en Primera de Corintios, vamos para allá, amados Sahim, Primera de Corintios en el capítulo 10, en Primera de Corintios 10, en el verso 13, y entonces
ahorita vamos a hablar algo de lo que es la victoria. En 1 Corintios 10, verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo es esto? No hay un dolor que tú no puedas soportar. El Eterno no nos va a dar un dolor, hablando de esto, no nos va a dar un dolor tanto en el alma como en el cuerpo que no podamos soportar. Ciertamente ve uno pacientes con cáncer y eso es muy lamentable, tenemos que meter narcóticos, etcétera, o sea, medicina más fuerte, vía venosa o vía intramuscular o sublingual, pero generalmente las personas, cuando han conocido de Yahshua, el dolor del cáncer se hace a un lado, milagrosamente, y pueden morir de cáncer, pero ser salvos, pero el dolor se hizo a un lado. Nosotros hemos tenido la experiencia aquí de tener pacientes, de tener hermanos que murieron de cáncer. Y tú dirás, ¿cómo es eso? ¿No se supone que Yahshua murió por ellos? Sí, hay muchas cosas que a veces no entendemos, y eso lo vamos a ministrar mejor en Coelet, lo vamos a entender mejor en Coelet. Pero, por ejemplo, al yo atender hermanos o hermanas que han padecido de cáncer y han muerto por eso, y ya están con el Eterno, el dolor que era tan terrible se apartó, y murieron en Shalom, y no dándoles más analgésico. ¿Cómo te explicas eso? Solamente Yahshua Mashiach lo puede hacer. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Vamos a primera de Kefas, amada Kehilá, primera de Kefas, capítulo 5, y en el verso 9. Entonces los padecimientos pueden ser del alma, pueden ser físicos. En aquel tiempo Kefas está hablando de las persecuciones. En 1 Kefas 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, nosotros hemos tenido un tipo de dolores, tú aquí, ustedes allá otros tipos de dolores, y los que vean este video y después serán enriquecidos con la palabra del Eterno. Entonces yo saco una conclusión: si el dolor nos enseña la compasión que el Eterno tuvo por nosotros, entonces el dolor no es desperdiciado. Entonces hay que sacar ventaja también del dolor. Entonces, cuando tengamos un dolor, ofrecerlo por el cuerpo de Mashiach. Sí se puede. Rav Shaul lo recomienda y fue inspirado por el Ruach HaKodesh. En esto me alegro de mis padecimientos y lo puedo ofrecer por el cuerpo de Mashiach, no por la salvación, porque Yahshua solamente es el que salva, pero sí podemos ofrecer un dolor. Entonces el dolor no es desperdiciado. En pocas palabras, les voy a comentar algo. Cuando yo fui a visitar unos tíos allá en México, Distrito Federal, hace muchos años, yo veía cómo ellos, acabando de comer, mi padre también me acostumbró a comerme la última migaja, no dejar migajas. Y entonces yo veía cómo estos tíos iban poniendo todo así en su mano y después todo se lo comían. Cualquiera diría que falta de educación. No, es que ellos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y sabían lo que era pasar hambre. Entonces quiere decir que ellos habían aprendido tanto del dolor, y entonces el dolor, yo saco esta conclusión, no debe ser desperdiciado. Tienes un dolor, ofrécelo al Eterno, no por la salvación, recuerden, solamente Yahshua, pero ofrécelo por el cuerpo de Mashiach. Entonces entendemos que el Eterno murió por nosotros. Ahora, el dolor realmente es una prueba de fe. El Eterno nos prueba con eso, a ver cómo está nuestra fe. Y miren que ya hablamos varias cosas del dolor, de los dolores, del dolor como tal. Entonces, sí, ciertamente el Eterno nos va a probar nuestra fe por medio de un dolor, porque si no, tal vez no entenderíamos muchas cosas. Vamos a Mateo 10, y hagámonos fuertes, amados Sajín, hagámonos fuertes. Mateo 10, verso 38. Y entonces aquí no dice: el que toma algo agradable y me sigue, ese es mi discípulo. No, dice: el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Está así? Entonces hablando del sufrimiento. Filipenses 3:10, vamos para allá, vamos a ver cuántas citas más podemos en 5 minutos. Filipenses 3:10, vamos a ver.
Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, se dan cuenta, conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces no estoy diciendo herejías, todo está en la Tanaj. Bendito es el Abacadosh. Entonces nosotros vamos a salvar a alguien porque tengamos dolor, pero sí podemos ofrecer nuestro dolor porque el Eterno bendiga el cuerpo de Mashiach, no a la gente que está fuera todavía del cuerpo, sino bendiga el cuerpo de Mashiach. Ahora, en Gálatas 6, vamos para allá, Gálatas 6, y en el verso 2, bendito es el Abacadosh. En Gálatas 6, verso 2, y entonces ahí donde nos debemos de ayudar. ¿Tienes un dolor? Bueno, atiéndete médicamente con tu médico de confianza, lógico, pero ayudémonos en lo espiritual, sobre el llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torah de Mashiach. ¿Está? Entonces nos debemos ayudar en las cargas, y un dolor es una carga, amados Sahim. Y pueden anotar otras citas, pero me gustaría esta cita, y con esta termino. Hay muchas más citas, amada Kehila. En Yohanan 10 y en el verso 11, 10:11. Y el Eterno dio su vida por nosotros. Dice Yohanan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y miren la manera como lo dio. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, él sufrió. Conclusión, quise hablar varias cosas del dolor, pero en lo espiritual es comprender la compasión que el Eterno tuvo con nosotros. 1, 2, no desperdiciar el dolor. Si tú tienes un dolor, ofrécelo como si fuera un ayuno, porque el ayuno es afligir el alma, y el dolor ya se te está afligiendo el alma, se nos está afligiendo el alma. Entonces, y nunca utilizar el dolor para chantajear. Recuerden revisar este video más de 10 veces, le van a aprender, y los que han tenido alguna amputación van a aprender mejor, y les deseamos a todos bendiciones. Y si el Eterno nos permite, nos veremos en este Shabbat. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom Ubrajá, Lehi Traot.